Tardes, buenas tardes. ¿Cómo se ha extendido? Buenas tardes, estimadas maestras, estimados maestros del área de comunicación. Bueno, estamos 26 de junio. Debido a la prórroga del examen, yo supongo que la mayoría de maestros se va a relajar un poco o aprovechará sus vacaciones para poder asistir o poder estudiar. Hay que recordar que tenemos, por lo general, una semana de fiestas patrias y la primera semana de agosto como una semana dos semanas de descanso. Pero siempre es bueno practicar y aumentar más el conocimiento para que nos vaya mejor en la casuística. Muy bien, vamos a reforzar algunos conceptos que ya habíamos trabajado. Exactamente la estructura del contenido. Había muchos maestros que no entendían a qué me refería yo con la estructura del contenido o con los aspectos formales. Cuando había abordado el tema de comprensión de textos, ¿se acuerdan que había un nivel que era el nivel crítico? ¿Alguien se acuerda qué pasaba con el nivel crítico? El nivel crítico tenía dos aspectos. No solamente era la reflexión del contenido, también era otro tipo de reflexión. El otro tipo de reflexión era la reflexión sobre la forma, exacto. Y muchos maestros me preguntaban, ¿pero cómo puedo diferenciar si una pregunta que está ahí, o tal vez el uso de las comas, pero está en el texto, es parte del contenido del texto? Entonces había que reflexionar, ¿no?, un poco sobre cuál es el contenido del texto y la distinta terminología que nosotros empleamos. Por eso vamos a hacer un tema aparte, ya que a partir de la siguiente semana vamos a hacer un repaso, un reinicio de las clases, porque tenemos todo el mes de julio, agosto, septiembre y casi todo octubre, porque el examen es el 30 de octubre, ¿no? Coincide el ascenso con el nombramiento. Entonces son 4 meses. Podemos hacer el repaso. Muy bien. Si yo hablo de la estructura del contenido, hay que encontrar cuál es el marco teórico, cuál es la explicación. Ni el estructuralismo ni la gramática generativa te planteaban texto. ¿Quién te planteaba texto? Era una corriente llamada lingüística del texto, o texto lingüística, que propone Theo van Dijk. En esta lingüística del texto, o texto lingüística, o como posteriormente se llamó análisis del discurso, mencionaba que la unidad de estudio ya no era la oración, no era la palabra, sino era textos, o mejor dicho ahora discursos, en un contexto. Y estos textos tenían una estructura. Es así que nosotros tal vez vamos a entender o vamos a escuchar alguna de estas estructuras. Una es la superestructura. Superestructura, y otro es la macroestructura. Y acá viene una pregunta que siempre se han hecho los mismos estudiantes también, y también la mayoría de maestros, he visto en ascenso. El título es parte de la estructura del contenido. Profesor, porque cuando usted dice paratexto, a mí me confunde. Y yo el paratexto, para mí no son aspectos formales, ¿sabes? El subtítulo, el título son parte de la estructura del contenido. Vamos viendo. Primero, ¿alguien tiene una idea de lo que es macroestructura y superestructura? Por ahí vamos a entender mejor cómo era este aspecto del nivel crítico y de los aspectos formales y de la reflexión del contenido. Con esto van a pulir más. Vamos, maestros, somos del área. Solamente somos comunicación acá. ¿Qué diferencia había entre superestructura y macroestructura? Porque también se ha escuchado mucho de macroreglas, ¿no? Al respecto había algunos estudios, ¿no?
Incluso había difundido un artículo que había escrito en Lengua y Sociedad sobre macroreglas, ¿no? Lo puedo poner en el grupo. Pero la pregunta es, vamos maestros, ¿alguna idea previa? ¿Hay interacción o solamente va a ser un monólogo? ¿Alguna idea de superestructura, macroestructura? O cuando hablamos de estructura del contenido, ¿sobre cuál? ¿No? Por ejemplo, la maestra Julia ha dicho forma, ¿no? Y eso fue al inicio. A ver, buenas tardes. Habíamos dicho al inicio que en cuanto al nivel crítico, muchos maestros tenían confusión todavía sobre qué era el contenido y qué era la forma, o qué eran los aspectos formales. Esto tiene mucha relación con la estructura del contenido y la estructura de la forma. Entonces, vamos maestros, una idea de macroestructura o superestructura, ya, a ver, miren, visualicemos. Profesor, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Vanessa. A ver. Macroestructura, me parece, es de manera general, así como ver el título, la imagen, la forma del texto. Uy, De repente, si uy. usted, entre comillas, ¿qué me llama la atención del texto? A ver, maestra, mire, le voy a dar una pista. Si hablamos de macroestructura, por algo he puesto estos términos, ¿ah? Ahí está. Cuando hablamos de Profesor, macroestructura, a ver, escucho, a ver. bueno, no estoy totalmente convencida, pero creo que la macroestructura tiene que ver con el tema, subtema, ideas principales, secundarias, y la super tiene que ver con más o menos, por ejemplo, si hablamos de un texto expositivo, con la introducción, desarrollo, conclusión, algo así. Exacto, maestra, muy bien. Cuando hablamos de superestructura, hablamos de las partes formales. Una superestructura de un texto expositivo tiene una estructura tripartita, tres partecitas. Introducción, desarrollo y conclusión. Esa misma estructura tripartita también la comparte un texto argumentativo. Eso es la estructura de la forma, es la parte formal. En esa parte formal también tenemos el título, el subtítulo. Por ejemplo, en una carta, las partes formales o la superestructura se referirá a la fecha, al saludo, al cuerpo, a la despedida, a la firma. Entonces se dan cuenta y uno me puede decir, profesor, pero ese es el contenido porque está dentro del texto, dentro de mi hojita está ahí. No, cuando hablamos de contenido, hablamos a lo que se refiere la maestra Jacqueline. Hablamos del tema y idea principal. Y sobre esto también había una reflexión, ¿ya? Maestros, ¿estaría bien que yo le ponga acá un adjetivo como tema principal, o también he visto que le ponen tema central? La primera pregunta es, ¿cuántos temas tiene un texto? Ojo, digo temas, ¿ah? Porque también existe otro término, que son los subtemas. Los voy a poner por acá, ¿no? Entendiendo que hay temas y subtemas, ¿para qué ponerle un epíteto? ¿Para qué ponerle un adjetivo, no? Y digo epíteto porque está redundando, o sea, ¿cuántos temas tiene un texto? Tiene un solo tema. Ahora, ¿cuántos subtemas puede tener? Eso depende de su complejidad y su extensión. Entonces, he visto mucho que le ponen tema principal, tema central. Incluso maestros y maestras se han dado cuenta que en la ficha Aprende en Casa, en esta cuarta experiencia de aprendizaje, en los textos sobre los ideales de la independencia, no, miento, ese es para primero y segundo. Para quinto tenemos, creo que son los derechos lingüísticos. Sí, creo que son los derechos lingüísticos, si no me equivoco, ¿ya? Pero ahí menciona, aparece un organizador visual y aparece ideas principales. ¿Hasta qué punto podemos decir que un texto tiene varias ideas principales o tiene solo una? ¿Qué opinan, maestros? Ojo, mi marco teórico, mi framework es la lingüística del texto, ¿eh? Análisis del discurso. Voy a poner un artículo, un paper que tengo en Lengua y Sociedad. Vamos, maestros, comuniquémonos. Somos de Bien, comunicación. ideas temáticas, profesor. Muy bien, son ideas temáticas, perfecto. Un texto tiene un solo tema y ese tema es desarrollado por una sola idea principal. No podemos decir que hay varias ideas principales, ¿no? Más bien los subtemas se corresponden con lo que ha dicho muy bien la maestra Jacqueline, o son, mejor dicho, las ideas temáticas. Ahora, que por costumbre, a las ideas temáticas le han puesto el nombre de
Ideas secundarias es otro aspecto, ¿ya? Muy bien. Incluso he visto, no tiene ningún sustento teórico, no tiene asidero, que dicen, hay ideas secundarias, hay ideas terciarias, y no tienen ningún sustento. Pueden fijarse en los libros de Walter Kinch, Theo Van Dyck, Daniel Cassani, Héctor Pérez Grajales, Marina Parra. Muy bien. Entonces vamos a ver Profesor, ¿y eso lo tiene en cuenta el Ministerio de Educación? Ahí viene el problema, maestra Arellano. El problema está en que en un primer momento, o sea, si uno ve todos los documentos del ministerio, maestra, podemos ver que, por ejemplo, en las rutas del aprendizaje estaba bien planteado. Pero después uno ve el ministerio, versión ¿qué? Versión aprende en casa y hay una serie de errores garrafales, ¿no? Incluso también en televisión. Y es por eso que le quitaron la concesión a la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Por constantes errores en aprende en casa durante el año 2020. Entonces, hay que tener más bien una precisión, ¿no? Esta precisión es, si hablamos del Ministerio de Educación, pero ¿en qué versión? Versión Aprende en Casa, versión Perú Educa, que también tiene una serie de errores, versión exámenes de nombramiento y ascenso, versión textos que ganan la licitación para los textos que se entregan a los escolares, los de comprensión lectora o eso, versión textos que se entregan a los estudiantes, porque al fin y al cabo son esos textos y manuales con los que se trabaja. Ya, muy bien, maestra, buena reflexión. Los textos que se han repartido a los estudiantes, exactamente los libros de comprensión de textos, por ejemplo, para primero era un color moradito, para segundo, el libro de comprensión de lectura o comprensión de textos era un marroncito, para tercero era un color, no me acuerdo del tercero, el de tercero era un color azul, el de cuarto era un texto color verde y el de quinto un color medio morado. Esos textos de comprensión de lectura sí estaban acorde. Luego salieron los cuadernos de comprensión de lectura de color amarillo, de primero a quinto, ¿ya? Esto a partir del año 2019, sí, 19 y también en 2020, ¿no? Bueno, a inicios, antes de la pandemia, ya se había entregado la votación de libros. Y también mantenían la misma tónica, maestra. Entonces, lo que yo menciono sí tiene asidero en los libros de comprensión de lectura desde el año 2016, ¿no? Eran unos cuadernos de comprensión lectora. No están escaneados. Tengo el manual del maestro y tengo los libros. No están escaneados en internet, no se difunden, a diferencia de los amarillos que sí. Y son muy buenos, maestra. Parece que el equipo que lo hizo es una mixtura entre maestros de la Católica y de la Cayetano. Ellos incluso trabajan con ejemplos muy puntuales de macroreglas. Y es por eso que ahí se fue difundiendo un poco este aspecto de las macroreglas, ¿no? ¿Y qué eran las macroreglas? Pues son estrategias o actividades que te permiten encontrar la macroestructura. ¿Y qué es la macroestructura? Es la estructura del contenido. Solamente que con este término un poco engorroso y que puede confundir, ¿no? Y la estructura del contenido, ¿qué tiene? ¿O qué contiene? El tema y la idea principal. El tema se puede desagregar mediante progresión temática a subtemas y la idea principal se puede desagregar en ideas temáticas. Bueno, también llamadas ideas secundarias, ¿no? Entonces, maestra, ahí viene la principal confusión, porque todo lo que fue bien implementado durante el año 2016, 17, 18, que duraron esos cuadernos de trabajo de comprensión de lectura, los que no eran los amarillos, tenían un marco teórico y la terminología bien precisa. Pero a partir de Aprende en Casa, como que se ha ido modificando todo. Le escucho, maestra Jacqueline. Sí, profesor. Usted acaba de decir que de la idea principal se desglosan las ideas temáticas y secundarias. ¿No sería más bien que de las ideas temáticas se desglosan tanto la idea principal como las ideas secundarias? Muy bien, maestra. En el proceso de escritura y en el proceso de lectura o lectoescritura, estos procesos son iterativos. Es decir, si nosotros como lectores tenemos en cuenta la macroestructura y esta estructura del contenido, podemos hacer un ciclo, establezco mi tema, establezco mi idea principal y yo lo voy desarrollando. Esto en función a cómo yo vaya escribiendo. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo yo podría hacer
para leer. Es como usted menciona, al momento de leer, uno va encontrando las ideas temáticas, al momento de leer cada párrafo, para esbozar una idea principal y después llegar al tema. Entonces, sí, si de repente me quiere hacer una observación, yo hablaba en un aspecto del texto, no tanto como lectura, sino como un proceso comunicativo, ¿no? De escritura y de lectura. En el caso de la lectura maestra, sí. Si le tengo que poner numeritos, vamos a poner mi lápiz, el lapicito ganador. Vamos a poner que nosotros tenemos que partir de las ideas temáticas que vamos leyendo por cada párrafo. Después establecemos una idea principal y después llegamos al tema. Ahora, de esas ideas temáticas, maestra, podemos establecer subtemas, si le suprimimos el verbo, ¿no? Entonces, por esa parte, vamos viendo que sí, vamos de lo específico a lo general. Buena precisión, maestra. En el caso de lectura. Ahora, la maestra Fiorella dice sobre los libros. Los libros, como repito, no están en PDF, están en físico, ¿no? Yo se los he estado regalando a los docentes practicantes a lo largo de estos 3 años, ¿no? Todavía tengo algunos ejemplares, pero ¿cómo? Sería por encomienda, tal vez, ¿no? O los que vivan cerca de Chosica. Maestra Jacqueline, buena precisión, ¿eh? Le hago esa observación. Ha hecho una buena precisión. En el caso de lectura, partimos de ideas temáticas y nos vamos a la idea principal. Y cuando nosotros escribimos, el proceso es inverso. Buena precisión. Entonces, ¿quedó claro qué es la macroestructura y la superestructura? ¿Qué les parece este texto? Si me dicen, a ver, todo texto tiene un tema central. Y le pongo entre comillas central porque ya sería por demás. Solamente tiene un solo tema, todo texto. Si tenemos acá, mi interés no es hacer acá los incisos, ¿no? Eliminar incisos o ver la progresión temática. Si me pueden reconocer el tema, ¿cuál sería el tema? Es un texto narrativo. María estaba jugando con su nueva pelota roja en el jardín de la casa. A pesar de que su madre le había advertido que tuviera cuidado, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. De repente, la pelota pegó en una de las ventanas. El vidrio se rompió y los pedacitos de vidrio se dispersaron por todas partes. Todo texto tiene un tema. Le he borrado el central, porque se dan cuenta, porque no. Y le he puesto entre comillas también, para eliminarlo adrede. ¿Cómo se les llama a los temas secundarios? Pues se les llama subtemas. Pero ¿me pueden decir acá cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? ¿O no hay tema? Me parece que es un texto narrativo donde hay un hecho principal. Muy bien, vamos con la macroestructura. La macroestructura de un texto narrativo nos dice que hay un hecho principal, no ideas principales, no tesis. Muy bien, bien. Ya, pero ¿cuál es el tema? Todo texto tiene tema, así no importa su tipología. Sé que el tema tiene que ver con María, ¿no? Porque si hablo de un texto narrativo, tiene que estar el personaje principal, ¿no? A ver, tentativamente podría poner la pelota de María, pero ¿cuál es la acción principal? ¿Cuál es la acción principal? ¿Para qué? María que rompió el vidrio de la ventana. La pelota pegó en una de las ventanas y el vidrio se rompió. Ya, entonces, ¿cuál sería? Yo podría decir el hecho principal, ¿no? María rompió la ventana, ¿no? María rompió la ventana con su pelota. Vaya, pero no quieren que haya ambigüedad. Ya. María rompió jugando con su pelota la ventana. ¿Sí? Rompió con su pelota la ventana, ya. Ahora sí, ¿y cómo podría obtener el tema? Si tengo este hecho principal. Ojo, no digo idea principal porque en la macroestructura de un texto narrativo no puede haber una idea principal, son hechos principales. Acá está el hecho principal. ¿Y cómo lo convierto a tema? Esto es la macroestructura. Este es el hecho principal de este texto. ¿Cuál sería el tema? Puedes parafrasear, porque si rompió una ventana puede ser un accidente también, o un incidente, mejor dicho, ¿no? Porque si pongo la pelota de María, yo estoy obviando la acción que se rompió, ¿no? Y también
estaría obviando el aspecto que se rompió la ventana. La travesura de María. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Vamos, maestro, ¿ve? Lo mismo va a pasar en el examen de comunicación. Van a venir textos y nos van a decir cuál es el tema, cuál es el subtema, o ver la alternativa. El estudiante quiere identificar el tema, el estudiante quiere identificar el subtema. ¿Cuál es la mejor estrategia que debe hacer el maestro para guiarlo? Y acá estamos. Por eso estamos haciendo este tema. La desobediencia de María. Ya está. A ver. Muy bien. En el caso de la desobediencia, acá no se refleja en el hecho principal, ¿no? Sí, me dice acá esta parte en el texto. Ah, muy bien, vamos aumentando. A ver, me dice, su madre le había advertido, ¿no? Y por esa parte yo puedo deducir que hubo desobediencia, ¿no? Pero si ya tengo el hecho principal, que María rompió con su pelota la ventana, ¿no? ¿Cómo lo puedo convertir? Acá me dicen una estrategia muy buena en el chat, ¿no? La maestra Julia me dice omitiendo el verbo, y es perfecto lo que dice la maestra Julia. Me dice la travesura, pero si me dicen la travesura o me dicen la pelota de María, están obviando o no están trabajando con la información importante. ¿Cuál es la información importante? La acción de romperse la ventana. Entonces, ¿ven? Entonces pones la rotura de la ventana. Claro, pero ahora, ¿qué le está faltando, maestra Jacqueline? La rotura de la ventana de María a causa de su juego, ¿no? Ya está, la ruptura de la ventana de María, ¿no? Muy bien. ¿Ven? Es más complicado establecer el tema en textos narrativos. ¿Quién se da cuenta por qué? A ver, ¿por qué es más fácil establecer el tema o los subtemas en textos expositivos argumentativos? ¿Por qué? Porque hay más acciones. Exacto, y no estamos acostumbrados a cómo reinterpretar las acciones para formularlo en forma de tema. Y ahí viene lo que dijo muy bien la maestra Julia Fuertes, ¿no? En el chat, que era justamente la omisión del verbo, pero no tanto omitirlo, sino es convertirlo, nominalizarlo, sustantivarlo. Y como hizo muy bien la maestra Jacqueline Arellano, ¿qué hizo? Convirtió ese hecho principal en una frase nominal y le agregó pues el personaje que era María, ¿no? Ahora, entre gustos y colores pueden parafrasear eso, pero no pueden descuidar el aspecto de María, que es el personaje, no pueden descuidar el aspecto de la rotura, y tampoco pueden descuidar ahí que fue la ventana lo que se rompió, ¿ya? Que fue la ventana. Muy bien. Entonces, todo esto, maestros, es la estructura del contenido. Muy bien, ¿ya? Perfecto, perfecto. Nos ha costado, ¿ah? Pero soy Giancarlo, entonces un texto narrativo tiene que ver un tema, entonces pensé que era el hecho principal. Pero maestra, uy, voy a sacar mi cuadrito, ¿ah? En el cuadrito, ¿cuál era? Todo texto, muy buena pregunta, para reforzar acá en comunicación, porque estamos acá entre comunicadores. Todo texto tiene tema y subtemas. Ahora, ¿cómo se desarrolla el tema y los subtemas en distintos textos? Ese es otro asunto, ¿ah? El texto narrativo lo desarrolla como un hecho principal. El texto expositivo, ¿cómo lo desarrolla? Como idea principal. ¿Y el texto argumentativo, cómo desarrolla ese tema? Lo desarrolla en forma de tesis. Y todos estos que están acá, los he puesto abajito, son o pertenecen a la macroestructura o a la superestructura. ¿Qué me dicen, maestras y maestros? Ajá. Macro. ¿Y qué es lo que hacen las macroreglas? Que ya acabo de poner en el grupo y creo que por eso se han despertado más colegas y se han integrado a esta reunión. Es que con la macroestructura tú tienes la estructura del contenido. Entonces yo puedo establecer ya el tema, el subtema y cómo se desarrolle en función al tipo de texto. Ahora viene el detalle, viene el problema. ¿Cuál es el problema? Es que la clase de hoy consiste en cómo reconocer los temas y subtemas. Por ejemplo, en una infografía, yo sé que ustedes van a dar el examen de nombramiento, desde el 2015 y 2017 ya. 2015 y 2017 vinieron infografías. 2018 y 2019 ya no, en la subprueba de comprensión de textos. Pero
en las pruebas de nombramiento hasta el 2019, dentro del apartado de especialidad, sí vienen infografías. Le escucho, maestra Jacqueline. Sí, maestro, no sé si podría volver a su anterior diapositiva. Ya, a ver. Muy bien. Acá está, acá está. A ver. Sí, cabe precisar que la maestra hizo la observación, ¿no? De que en un texto narrativo sí hay un hecho principal, pero ese hecho principal no se toma como tema, más bien ese hecho principal se nominaliza y ahí recién ubicamos el tema. Claro, hay un hecho principal, pero si hablamos de la macroestructura de un texto narrativo, todo texto tiene tema y subtema. Texto narrativo tiene tema y subtema. Ahora, ¿cómo lo podamos hallar? Eso es lo que usted está detallando, ¿no? ¿Cómo hallamos o cómo encontramos? Fácil. Muy bien, maestra Jacqueline. Nosotros, para hallar el hecho principal, maestros, muy buena precisión la de la maestra Jacqueline, es, leemos los párrafos, encontramos los hechos secundarios, ¿ya? Estos hechos secundarios que tienen que ver con el inicio, con el desenlace, porque el hecho principal tiene que ver con el nudo, y vamos viendo esas acciones o esos hechos que son importantes y por fin podemos establecer el hecho principal, ¿no? Que tiene que ver con el nudo. En función a eso, y para ello hemos empleado la progresión narrativa, y sobre eso voy a hacer un video breve también en el canal de YouTube, encontramos mediante la progresión narrativa esto, y una vez que tienes el hecho principal, ya tienes el trabajo realizado. Tú lo vas a nominalizar y lo vas a convertir ¿en qué? Lo vas a convertir en tema. Esa es la estrategia que se estaba planteando. Por eso es que en los últimos meses, ¿sí? Por así decirlo, ya se estuvo proponiendo la estrategia de la progresión narrativa. La progresión temática. La progresión temática no es nada inventado. No es que yo lo inventé, lo patenté, es parte de un método de un profesor preuniversitario. No. La progresión temática es un concepto y tiene que ver con la cohesión textual. En ese sentido, nos vamos a dar cuenta cómo las ideas se van uniendo. Tienen esta relación que vamos encontrando en el texto. Y gracias a esta progresión temática, podemos encontrar las ideas temáticas y también el tema, ¿no? De ahí viene el nombre. En el caso de un texto narrativo, les vuelvo a repetir, ya esta progresión temática tiene un nombre bien específico que se llama la progresión narrativa, que sí, hemos llevado en los 5 años cursos de literatura y de lengua, pues hay algunas corrientes literarias, hay corrientes teóricas, ¿no? Corrientes de teoría literaria, como por ejemplo la semiótica, la narratología, que sí te dan cuenta de una progresión narrativa, ¿no? Por ejemplo, en Morfología del Cuento de Vladimir Prok. Bueno, ahora sí. Entonces, maestros y maestras, maestra Miriam, todo texto tiene tema y subtema. ¿Cómo se desarrolla? Eso ya va variando con cada tipo de texto. ¿Por qué solamente me he centrado en 3 textos? Porque estos son también los que vienen en nombramiento. Y yo les preguntaría a ustedes, maestros, acá todos los presentes, la mayoría creo, ¿no? No todos, ya la mayoría han dado el examen de nombramiento. Y en la pregunta 51, de la pregunta 51 a la 90, nosotros tenemos preguntas de especialidad. Y solamente vienen expositivo, narrativo y argumentativo. Falta un texto más que viene. ¿Cuál es? Uy, silencio en la sala. Descriptivo. Yo he visto ahí recetas, he visto ahí, por ejemplo, manuales de laboratorio también, en nuestros exámenes. ¿Qué otro tipo de texto más habrá? Me refiero no en la subprueba de comprensión lectora, me refiero en nuestra especialidad. Somos de comunicación. La pregunta 51 de la 90. ¿Los instructivos? Exacto, maestra Fiorella, los instructivos, ya los instructivos, muy bien. Entonces, es en función a ello que nosotros vamos apuntando, ¿no? Tenemos que reconocer la estructura del contenido del texto y la estructura de la forma. Muy bien, ahora sí. En una infografía, este proceso está regalado. ¿Por qué? Vamos a ampliar un poco. ¿Por qué está regalado? Porque a leguas resalta un título que ya contiene las palabras clave o lo más importante del texto. Pero ruta para crear una infografía, a ver maestros, saquemos nuestro conocimiento de gramática. ¿Eso ya es el tema o no? ¿Es una frase nominal o no? A ver, ¿qué opinan? Y acá sí tengo que... Sí. Es una frase nominal.
Yo sé que hay muchos maestros, ¿no? Me pueden decir, profesor, pero ¿qué pasa con crear? Sí, pero date cuenta que toda esa frase preposicional para crear una infografía está subordinada a un sustantivo, que es ruta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a encontrar el tema. Muy bien. ¿Y cuáles son los subtemas? ¿Quién se da cuenta? Está regalado. A ver, a ver. Porque están en colores. Están con los números. Claro, todo lo que están en los números. Muy bien. Pero ahora recuerden lo que dijo la maestra Jacqueline. ¿Qué pasa acá? Dice, selecciona el tema. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? ¿Está como frase nominal para que yo diga que sea un subtema? Vamos, maestros, al ojo, somos de comunicación. Selecciona el tema, recopila información. A ver. Hay una frase nominal ahí. Pero si dice selecciona, ¿qué pasa con selecciona? Pero es una indicación, maestro, y el verbo está en forma imperativa o en modo imperativo. Muy bien. ¿No? Ya aparecen esos gráficos de aprende en casa, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. O sea que esto tendríamos que nominalizarlo. Muy bien. Dice verbos en modo imperativo también, maestra Jacqueline, maestra Claudia Zucari también, verbos en modo imperativo. Muy bien, perfecto. Qué bien, están profesores de comunicación. Entonces debería poner ahí selección del tema. Selección del tema. 2, recopilación de la información. 3, elaboración de un boceto. Y 4, selección de un programa de desarrollo, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, en una infografía, los procesos están más simples, ¿no? Son más simples de realizar. Siguiente. Entonces, vamos viendo, Todos los textos tienen una estructura del contenido, tema y subtemas. Ahí va para la respuesta, maestra Miriam, ¿no? A esta estructura, la estructura del contenido, le llamamos macroestructura. Y a cada tipo de texto tiene una macroestructura parecida, pero diferentes en algunos detalles. ¿Quién me explica esto? Porque ya lo dije previamente, ¿Por qué la macroestructura es parecida en los tipos de texto? ¿Y qué es la diferencia? Porque dice, pero diferentes en algunos detalles. ¿Por qué? Uy. Vamos, tío Van Dyck se va a enorgullecer. O Werlich o Adam. Ya. Tendría que ser dependiendo del tipo de texto y también de la extensión. Claro, maestra. A ver, todos los tipos de texto, ¿en qué se parecen? En que tienen tema y subtema. subtema, claro. Pero ¿en qué se diferencia? En que el texto narrativo no tiene idea principal. El texto narrativo que tiene Inicio, Hecho principal. hecho principal. Ya. Y el texto argumentativo no tiene hecho principal, tiene tesis. Es decir, maestros y maestras, cómo desarrolla el tema cada tipo de texto, eso es lo que los hace diferentes. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seguir. Sigamos practicando la identificación del tema y posibles subtemas, dependiendo pues si hay una extensión, ¿no? Una complejidad de diferentes textos. Profesor. Escucho. Y en el caso del texto instructivo, ¿cuál sería su macroestructura? Su maestra hace preguntas interesantes. Muy bien, perfecto. Primero, yo le voy a hacer una pequeña reflexión, maestra Jacqueline. Ahondando, investigando en la macroestructura de textos, mira, y hay una serie de autores, Puedes ver Enrique Bernardes, Introducción a la Lingüística del Texto. Puedes ver Marina Parra, Cómo se produce el texto escrito. Puedes ver Héctor Pérez Grajales, ¿no? El lenguaje verbales y no verbales, y tiene un capítulo entero sobre lo que es lingüística del texto. Le podría decir, maestra, que son pocos los textos en Perú que reflexionan sobre lo que usted ha preguntado. En Perú y en Colombia y en España, que son las editoriales o los autores que más reflexionan sobre estos puntos, no hay. Ahora sí, dentro de este marco yo le voy a plantear mi postura. Ya sería mi opinión y eso es válido dentro del ámbito académico, ¿no? En función a las lecturas que uno tiene, uno puede ya asumir
¿no? Dentro de un rango de posibilidad de error. Yo le llamaría la instrucción principal y las instrucciones secundarias porque, a ver, los que hemos cocinado, nosotros sabemos que dentro de todos los procedimientos hay uno que hace diferente el producto que va a salir, ¿no? No es lo mismo un arroz con pollo que un arroz con leche, ¿no? En un aguadito también tienes arroz, pero la preparación o el quiebre o la instrucción principal o el paso principal hacen la diferencia. Entonces, a nivel personal, maestra Jacqueline, porque lo mismo me preguntaron hace años en una ponencia, cuando hablé de macroestructura de textos, yo propongo que hay una instrucción, o mejor dicho, un paso principal, el paso que determina el producto, en el caso de un texto instructivo. Ahora, si usted me lo plantea de otra manera, profesor, y haces en el caso, pues, un texto instructivo que tenga pasos, pero ¿qué tal si es un texto instructivo como las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que va a haber una norma principal. Si ustedes ven en los acuerdos de convivencia, debe haber una norma de la cual se desprendan las demás, haciendo una jerarquización, ¿sí? Entonces, lo que yo propongo es la instrucción principal y las instrucciones secundarias que derivan o que son más específicas de esa instrucción principal. Esa es mi propuesta a nivel de especulación, por así decirlo, mientras que no lo formalice en una publicación, maestra Yaque. Espero haber respondido su pregunta. Instrucción principal, instrucciones secundarias. Pero faltaría experimentarlo, ¿no? Así como hice con las macroreglas y la diversificación por cada tipo de texto. ¿Aló? Ok, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Investigando. Sí, hay que ser muy sincero. En los textos no está, no hay mucho. Hay textos que abordan textos descriptivos, narrativos, pero el instructivo ha sido el patito feo, el olvidado, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, a ver, continuemos. Buenas preguntas, ¿ah? Me encanta. Bueno, nos tomaríamos más tiempo para hacer estos ejercicios de identificar temas y subtemas. Quiero avanzar un poquito, ¿ya? Esto sería pues para una maratón de comunicación, que dado que el examen se ha pospuesto, se ha postergado, ya no va a haber una maratón de comunicación por lo menos en unas semanas, ¿no? O en un mes. Acá quiero detenerme. La tipología. ¿Qué nos dice la lingüística textual? Nos dice que hay macroestructura y superestructura, lo que ya les había adelantado. Eso está en Tube and Dick. Perfecto. Macroestructura, la estructura del contenido, y la superestructura es la estructura formal, ¿no? Como ya habían dicho, inicio, nudo, desenlace en un texto narrativo, introducción, desarrollo y conclusión en un texto expositivo. En una carta la superestructura es más visible, ¿no? Con la fecha, el cuerpo, el desarrollo. Y si vamos viendo esta macroestructura que tiene que ver con el contenido textual, se refiere a cómo se organiza el contenido, cómo se organiza esta información. Y tiene mucho que ver con la coherencia textual. Esta coherencia que tiene que ver al relacionar las oraciones entre sí. Y la superestructura, que es el esquema textual global, es la estructura formal, que ve cómo se distribuye, vamos a hacer un subrayado ahí distinto, que ve cómo se distribuye los contenidos. Esos contenidos que se distribuyen nos interesan, porque va a haber un orden y va a variar con cada tipo textual. O sea, cada tipo de texto va a tener una superestructura diferente. Entonces vamos viendo que a nivel, por ejemplo, a nivel de oración, el texto estructura sus elementos, ¿no? Ojo, cada oración del texto se vendría a llamar microestructura. Es decir, los planos de organización del texto. Esto es la microestructura. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna preguntita o puedo poner un ejemplo con los textos que tenía acá? Si nosotros analizamos cada una de estas oraciones, nos vamos a dar cuenta que hay microestructuras. Voy a ponerlo así, voy a ponerlo así. Entonces, tenemos microestructuras. ¿Y cómo yo puedo obtener la macroestructura, maestras?
¿Cómo puedo? Maestras, maestros, sí, esto es la microestructura. ¿Y cómo encuentro la macroestructura? ¿Por arte de magia? Uy, a ver, voy a leer el chat, ¿ya? Si esas son las microestructuras, me imagino que a nivel de todas ellas, pues seleccionamos la más importante. Claro, Eso vamos vendría a sacando ser lo el más tema, importante. Ujú. y eso vendría a ser el Muy tema, bien, ¿no? maestra Jacqueline. Perfecto. Entonces, si nosotros leemos el texto, tenemos que plantear una estructura del contenido que pueda modificar, que pueda reemplazar a estas oraciones. Obviamente puede tomar las palabras que están ahí, puede tomar tal vez fragmentos de cada uno. Y eso es por párrafo, maestra Julia, muy bien. Bueno, en este caso sería por oración, porque el texto consta de un solo párrafo, ¿no? Pero si es un texto complejo y extenso que tiene varios párrafos, ahí ya sería por párrafo, ¿no? Entonces sí, vamos descubriendo que esto constituye la macroestructura y cada oración es la microestructura. Muy bien, ya está quedando más claro. Ahora, por fin, ¿quiénes son Werlich y quiénes son Adam? Vamos a ver. Primero que Werlich y Adam ayudan a reconocer la diferencia entre género y tipo. Y maestros y maestras, esto también está viniendo en los exámenes de nombramiento en función de la especialidad. Maestros, ¿alguien tiene alguna idea de qué es el género textual o género discursivo? Textual o discursivo, ¿ah? Aparecen esos dos nombres. Aunque más aparece con el nombre género textual, ¿ah? ¿Qué será el género textual? Por ejemplo, en el texto de tipo narrativo, los géneros vendrían a ser los cuentos, los mitos, las fábulas, las leyendas. Muy En el caso de los bien. textos expositivos, los textos expositivos científicos, ¿no? Muy Y algo bien, así. maestra Jacqueline. Muy bien, Cusa, a Jimmy. Muy bien. Ahora, mira, la maestra Luzmer, ¿qué nos dice en el chat? ¿No? Son las formas, cómo se presentan los textos. Son textos que obedecen a formas sociales, a convenciones sociales. La carta, por convención social, ya tiene una forma de escribirse. Un afiche, una infografía, por convenciones sociales, o mejor dicho, convenciones extralingüísticas, ya tiene una forma de cómo estructurarse. Entonces sí, por cada tipo de texto, tal como dijo la maestra Jacqueline y la maestra Luzmer, por cada tipo de texto encontramos géneros textuales o también llamados géneros discursivos. ¿Ya? Muy bien, entonces sí, vamos viendo que esta propuesta de Werlich y Adam son las más tomadas en cuenta, porque te dicen la diferencia entre género y tipo y porque son más operativos y más didácticos. ¿Para qué? Para fomentar la competencia lectora. Ahora, la más antigüita es la de Werlich, 1975, y también tenemos la de Adam, que Adam, pues, como todas personas, se reinventa, ¿no? Uno no siempre va a ser el mismo, siempre. Entonces, Adam, una primera propuesta fue en 1992, y su propuesta más reciente fue en el año 2005. Ya es la propuesta de Adam. Está en francés. Bueno, pero Adam nos tiene una característica, el carácter heterogéneo de los textos. Maestros, una consultita. ¿Existen tipos puros de texto? ¿No han visto que en el texto narrativo hay bases o secuencias descriptivas, hay diálogos? ¿Y cómo tú puedes darte cuenta que un texto es narrativo? Si es que tiene descripciones y tiene diálogo. ¿Cómo te puedes dar cuenta? La mayor parte del texto viene narrativo. Muy bien, maestra Zulema. Un criterio muy usado es por la función que predomina porque está en la mayor parte del texto. Ni eco, ¿no? Ya. A ver, vamos viendo entonces que no solamente eso es lo que manda, maestra. Yo les voy a poner acá un término un poquito bravo, pero vamos a aprenderlo. ¿Alguien ha escuchado del acto ilocutivo? El acto ilocutivo es lo que predomina para decir que este texto es de tal tipo. ¿Alguien sabe qué es el acto ilocutivo? Vamos, John Austin, John Sear. Acto ilocutivo.
¿La intención? La intención, muy bien, maestra Jacqueline, el acto ilocutivo. La intención o el propósito comunicativo. Esto tiene que ver con la teoría de los actos del habla que está en el marco de la pragmática, ¿no? John Austin y John Searle. Perfecto. El acto ilocutivo, maestra Zulema, es lo que va a determinar. Es decir, la intención comunicativa. Si mi intención es contarte o narrarte algo, por más que tenga descripciones, pero mi intención es contarte o narrarte qué es lo que pasó en el vecindario, cuál es el chisme que me ha contado la vecina, ese va a ser el tipo de texto predominante. ¿Ya? Muy bien, entonces, para poder determinar qué tipo de texto es, nos basamos, bueno, ya, yo he sido muy técnico, la maestra ya que lo ha simplificado, es intención o propósito comunicativo, ¿ya? Que tiene que ver con el acto ilocutivo del habla. Muy bien, muy bien. Entonces ahora seguimos. Mira, mira. ¿Qué nos dice Werlich? Bueno, él utiliza su tipología, ¿no? Se basa en estructuras cognitivas. Bueno, propio de su época, ¿no? En los 70 era el boom del cognoscitivismo. Muy bien. ¿Qué nos dice Werlich? Werlich dice que hay bases y no era constructora, no son columnas, habla de bases. Él le llama bases. Adam le llama secuencias. Pero en gustos y colores no pintan autores. A ver, para Werlich propone estos textos. ¿Quién se da cuenta? ¿Qué tipo de texto falta acá? ¿O está completo? Si quieres yo te ayudo poniendo el texto que falta y que sí lo pone Adam. ¿Ah? Mira, Werlich, ¿ah? Voy a aumentar la vista, ¿ya? Para ahí. Ahí está. ¿Qué tipo de texto falta? El poético. Uy, uy, uy. Acá está. Acá voy a agarrar carne. El texto poético es un texto descriptivo. Ajá. Sí, obviamente su objetivo o su acto ilocutivo es escribir, pero también va a haber poemas o textos poéticos que son narrativos. Esa clasificación de textos poéticos, teatrales y narrativos o épicos, eso pertenece a otra clasificación, que es la clasificación según los géneros literarios, ¿ya? Entonces, eso sería ya remitirnos a Aristóteles, ¿no? Y la poética, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Esa clasificación que se emplea en las academias con Aristóteles, con los géneros literarios, ojo, y acá viene la confusión con géneros, ¿ah? Por eso muchos estudiantes que están en quinto, cuando yo comienzo a hablar de géneros, se confunden. No, no porque sean hetero u homo, ¿ah? Sino se confunden porque cuando yo les pregunto cuál es el género textual, me dicen teatral, me dicen poético, ¿no? O sea, hay confusión entre los géneros literarios y los géneros textuales. Los géneros literarios están dentro de la concepción de la propuesta de división de los tipos de textos literarios según Aristóteles en el libro La Poética, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de géneros y tipos textuales, acuérdate de Werlich y acuérdate de Adam, ¿ya? Bueno, el que propone también los géneros discursivos es Mikhail Bakhtin, ¿no? Mikhail Bakhtin es el que en sí propone esta diferencia entre géneros y tipos de texto. Pero Mikhail Bakhtin le llama géneros discursivos. Muy bien, ya me han dicho, por decir bastantes autores, me siento como en la universidad. Ya, maestros, ahí falta un tipo de texto, lo voy a decir yo rápidamente, ¿ya? Falta ahí el texto dialógico. Sí. Ahí está. Muy bien, el texto dialógico. ¿Qué es eso, profesor? ¿Se ha inventado ese tipo de texto? Profe. Ya, muy bien, parece que estoy enseñando. ¿Eso es el transaccional o no? ¡Ay, maestra! Muy bien. Ahora sí, Roger, te escucho. Ahora voy a hablar del transaccional, maestra Jacqueline. A ver, Roger, te escucho, levantaste la mano. Sí, profe, lo que es justamente lo que le iba a decir que faltaba, lo que es los textos de diálogo, ¿no? Cuya intención comunicativa sería reproducir literalmente las palabras de los personajes. O sea, qué se dice en lo que es de ellos, ya sea de las piezas teatrales, de los diálogos, en los cuentos, en las novelas, en las entrevistas también podemos identificar, dentro de ello podemos identificar también lo que es el tipo de lenguaje, ¿no? Las acotaciones, los guiones, las comillas, ¿no? Ya, muy bien, punto válido, punto válido. Y también lo mismo también lo que, como estaba hablando de los textos narrativos, interesante, ¿no? Lo que es y está hablando de un punto muy importante sobre la intención comunicativa.
de los textos narrativos relatan lo que son los hechos, o sea, lo que les sucede, lo que es a los personajes, ¿no? Dentro de la obra literaria, dentro del cuento, ¿no? El tipo de lenguaje, podemos identificar ahí, por ejemplo, lo que es los verbos en acción, y mientras en los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, cómo son las personas, los lugares, cómo son los animales, o cómo son los sentimientos, ¿no? Eso lo podemos ver lo que es en las guías de viajes, en las novelas, en los cuentos, en las cartas. Y el tipo de lenguaje podemos observar con abundancia de adjetivos calificativos. Ya, muy bien, Roger, muy bien. Buena reflexión, buena reflexión. Ahora, a ver, sobre la pregunta del texto transaccional que aparece propuesta por la OCDE, ¿no? Exactamente para la prueba PISA, todavía esto no lo ven Werlich ni Adam, pero es muy buen planteamiento, ¿ah? Más bien, maestra Jacqueline, yo le dejo una reflexión. Si el texto transaccional opera a nivel de correos electrónicos, chats, mensajes de texto por medio del celular, ¿hasta qué punto esto es similar con el texto dialógico? Que de una u otra manera ha comentado también el maestro Roger, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿eh? El aspecto comunicativo que permite la interacción. Por eso yo le preguntaba si era lo mismo o no. Claro. Vamos a la pregunta es un poquito tendenciosa. Lo mismo, no, sino que el texto transaccional retoma lo dialógico, pero lo actualiza a un contexto actual, que es un contexto mediante el soporte virtual. Más bien sería de esa manera, ¿no? En este aporte del texto transaccional. Ya no pone mucho énfasis en los diálogos orales, sino en los diálogos con un soporte virtual. Más que lo mismo, le podría decir más bien, maestra, una especie de actualización, por así decirlo, ¿ya? F5, una actualización. Pero en todo caso la intención sería la misma. ¡Exacto! Muy bien, perfecto, maestra. Yo en el clavo, ¿eh? La intención o el acto ilocutivo es el mismo. Pero la forma y cómo se va manifestando o sus características es lo que los hace diferentes. Por eso es que no podría decir que son iguales, sino que son parecidos. ¿Ahora sí, maestra? Muy bien, ¿ah? Muy. Son géneros discursivos. Muy bien, maestra, qué buenas reflexiones. Wow, sí, muy cierto. Más bien, maestra, vamos viendo Werlich. Adam te habla del dialógico. Vamos a ver a Adam y después vemos el transaccional. ¿Y qué le parece si ahí ya terminamos con el conflicto cognitivo que muchos maestros tal vez tienen en mente? ¿Sí? Vale. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. A ver. En el texto descriptivo o los textos de base descriptiva, el eje es el espacio. Por eso es que cuando nosotros describimos, decimos, tienes que haber un orden, tienes que basarte de arriba a abajo, del costado, de izquierda a derecha. O sea, tenemos que basarnos en un orden. Base narrativa. El eje es el tiempo. Son los sucesos, las acciones que van ocurriendo en forma cronológica o no. Base expositiva. Hablamos de representaciones conceptuales, hablamos de conceptos. Estos ya sean sintéticos o analíticos. Cuando hablo de sintéticos, es que parta de un concepto general y se vaya volviendo más específico conforme va avanzando el texto, o podemos hablar de analíticos conforme iniciamos con textos o partes específicas y vamos a una generalización, ¿ya? Esto es de base expositiva. Base argumentativa, ¿cuál es el eje? ¿Qué es lo que expresa? Una toma de posición o un juicio de valor. Ojo, una toma de posición o un juicio de valor. Base instructiva, ¿qué es lo que indica? Acciones para el comportamiento del hablante. Entonces, sí, mira, te habla acciones, sí,
Y ahí me puede decir, profesor, pero tiene que ver con el narrativo. Sí, pero son acciones no en función al tiempo. Son acciones que hablan del comportamiento del hablante, que puede ser para acuerdos de convivencia, normas, leyes, y también para lo que son exactamente obtener un producto, los pasos, ¿no? Obtener una receta o un manual en un aspecto más específico. Werlich fue el primero en mencionar las bases textuales y dice que se organizan en secuencias y que no son homogéneos. O sea, no podemos hablar de textos puros. Ese es el aporte de Werlich. Ahora vamos a ver con Adam. Sí, la teoría de Adam y sus modelos tipológicos. Son modelos superestructurales, ¿ya? Recuerda, los tipos de texto, más que ver con el contenido, tienen que ver con la superestructura, ¿ya? Tienen que ver con la superestructura formal. Es decir, cómo se distribuye ese contenido. Uy, no quiere resaltar mi superestructura. Ya, bueno. Ahora sí, vamos viendo, maestros. Si Adam propone 5 secuencias prototípicas, o sea, las más comunes, las que abarcan a las demás, y acá está el dialogal, ¿cuál es la que Adam no considera? ¿Cuál es la que Adam no considera? Vamos, maestros, maestras. Adam no propone, no coincide totalmente con Werlich, ¿eh? Cada uno propone 5. La instructiva. Muy bien, maestra, la instructiva. En cambio, para Werlich, ¿qué nos decía sobre la instructiva? Werlich nos decía, son acciones que tienden a ver la acción, el comportamiento, ¿no? El comportamiento del hablante. Acá falta el instructivo. Muy bien. Pero no se preocupen, porque nosotros no trabajamos con Werlich o con Adam, los tomamos como un inicio, como una referencia. Y después ya vamos a llegar a lo que se propone como las propuestas de la OCDE, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a ver los géneros, ¿ya? Estos géneros son formas discursivas convencionales que son conformadas por una cultura determinada. Es decir, se ve los géneros como una práctica social, como un valor funcional. Un ejemplo clarísimo es la carta. Ojo, pero vamos a tener mucho cuidado con la carta, porque si bien nosotros conocemos su superestructura, su esquema global, el problema está en que la carta como género discursivo o como forma discursiva, y de acuerdo a su contenido y al propósito que tenga, el acto ilocutivo, nos vamos a dar cuenta que la carta, maestros, ¿la carta a qué tipo de texto pertenece? ¿O de qué depende? La carta, voy a escribir acá en el chat, ¿ya? Según su propósito. Muy bien, ya caló el acto ilocutivo. Entonces, si yo digo la carta, ¿a qué tipo de texto pertenece? La respuesta es dependiendo del propósito, la intención, o mejor dicho, en términos técnicos, del acto ilocutivo, Muy bien. No podemos aventurarnos a decir, la carta tiene esta intención. Ya, y una consultita. ¿Y qué pasa con la infografía? ¿Qué pasa con la infografía? Ojo, la infografía es tener textos, imágenes, ¿ah? ¿A qué tipo de texto? Específicamente, ¿cuál es tu pregunta? Muy bien. La infografía, ¿a qué tipo de texto pertenece? Al igual que la carta. Ahí también, pues, dependiendo de la intención. Hoy las dos, maestra Jacqueline y maestra Miriam, la intención, ya saben mi truco ya. Ya no puedo hacerlos caer. Muy bien. Entonces, cada texto es un mundo, cada texto es único. Y vamos a ver cuál es su intención y su propósito recién para clasificarnos y no guiarnos de la forma. Muy bien, perfecto. Entonces, acá tenemos cartas. Una consulta. Si yo le pregunto a un estudiante que me diga si el autor de la carta utilizó bien los 2 puntos, ¿esto es reflexión del contenido o de la forma? Porque por eso estamos acá. ¿Por qué estamos acá?
Exacto. Nosotros, mira, lo que yo quería hacer era una profundización de esto. ¿Qué diferencia hay entre el contenido y los aspectos formales? ¿Por qué? Porque muchos maestros, cuando han visto el material, me han dicho, profesor, pero si hay preguntas en un texto, en el segundo o cuarto párrafo, estas preguntas, profesor, pero esas preguntas están en el texto. Eso es el contenido. Pero no se da cuenta que cuando hablamos de contenido, hablamos de ¿qué? De la macroestructura. No hablamos del contenido porque, a ver, ¿cuál es el contenido de esta carta? Y me marcan esto, ¿no? Este es el contenido literal de la carta, ¿no? Pero cuando nosotros nos referimos a contenido, nos referimos al tema, subtema, al hecho principal, a la idea principal, a la tesis. Ya me entendieron que el término contenido entonces puede tener hasta dos acepciones cuando hablamos del nivel crítico. ¿Sí quedó claro, maestros y maestras? Porque, ojo, estas preguntas de aspectos formales, reflexión del contenido, hace caer a muchos maestros, ¿ah? Sí quedó claro, ¿no? Ahora sí que es el contenido, ¿sí? ¿O no? Uy, bueno, entonces yo voy a tener que preguntar. Muy bien, cuando nosotros hablamos de fecha, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la firma, o quién es el remitente, o la despedida, estos aspectos, ¿a qué se refieren? ¿A la macro o a la superestructura? Así ya quedó clarito. Uy. Tienen que ver con la superestructura, ¿ya? Con la superestructura. Entonces, cuando vemos una carta y vemos la fecha, vemos la despedida, ¿no? La firma, el remitente, esto tiene que ver con la superestructura. Uy, maestro, ¿y el chat? ¿Esos son aspectos formales? ¡Exacto! ¡Muy bien! Son los aspectos formales, maestra. Eso es lo que quería escuchar. Y la maestra Claudia Zucari también escribió en el chat. La superestructura. Muy bien. La forma. Ya saben, ¿ah? Contenido y forma. Ya está. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a responder ya vamos con el inicio de la respuesta de la maestra Jacqueline. Primero, la OCDE en las pruebas PISA, divide el formato del texto. Ya, acá yo sé que me va a caer palo, me van a linchar. A ver, acá hay 3 formatos de texto. Si se dan cuenta, maestros, ahí falta un formato, porque lo hemos escuchado varias veces. Ahí falta un formato. ¿Quién se da cuenta? Mientras voy buscando el libro para pasárselos. Allá la múltiple. Exacto, falta el múltiple. Muy bien. Pero, maestra, le digo algo. Cuando preparé un taller, ¿no?, para profesores del área de comunicación, ¿no?, de una región, busqué PISA, pero busqué PISA 2018. ¿Y sabes qué es lo que encontré? Que en PISA 2018 ya no aparece como formato el texto múltiple. Ya no. O sea, se tratan de textos comunes y corrientes, ¿no? Expositivos, argumentativos. Hablamos ya de 2 textos, pero no como formato. Ahora, actualmente, desde los libros del 2018 en adelante, de la OCDE, de UNESCO y de la prueba PISA, solamente hay 3 formatos: continuo, discontinuo y mixto. Una consultita. ¿Cuáles son los criterios para saber si un texto es continuo? ¿Cuáles son los criterios? Tiene que estar organizado en oraciones, contenido. Debe tener párrafos. Puede tener oraciones, pero lo que nos interesa en el texto continuo es que tiene párrafos. ¿Y qué más tiene un texto continuo? Vamos a dibujar, a ver. Como si fuese... Puede tener también una imagen, ¿no, profesor? No, el continuo no puede tener imagen. Si tiene párrafos, si tiene imagen, estamos ante el texto mixto. Yo quería explicar... Esa imagen, dependiendo del contenido que tenga dentro. Si es una imagen simple... ¡Ah, su maestra! Muy bien, maestra. Para que sea texto mixto, muy bien, se adelantó en la explicación, muy bien, ¿ah?
para que sea un texto mixto, esta imagen, tabla o cualquier elemento no verbal debe complementar o agregar información a los párrafos. ¿A eso se refería, no, maestra? Sí. Muy bien, wow, están atentos a los videos también. Muy bien, me alegra mucho, me alegra mucho. Ya, el texto continuo, ya, vamos a hablar de los párrafos, y también, maestra Miriam, le voy a proponer otra estrategia. Profesor Giancarlo, entonces ese múltiple ya no existe, porque en la verdad se confundió el múltiple. Sí, yo lo que estoy buscando ahorita, maestra, ahí está, acá está, les voy a pasar. Sí están viendo el PDF que acabo de abrir, ¿no? Para pasárselos por WhatsApp. ¿Sí están viendo? Lo acabo de abrir. Ya, acá está, ya. Mira, esto es de PISA. Se los voy a pasar. Están los procesos cognitivos que hay en la lectura. PISA 2018, fresquecito, hace 3 años. Acá está los tipos de texto, formato, mira, ahí está, para los que no me creen. Dichosos los que creen sin haber visto. Dime en formato, ¿qué ves acá? ¿Ves múltiple o no? Y es la PISA, es prueba PISA. No hay. Ya no hay, pues, ¿ves? Tipo de texto. Uy, acá está transacciones. Ya me cambiaron el nombre también ya. En las ediciones anteriores de la prueba PISA decía transaccional, ¿no? Ahora vemos que, acá lo menciona como en descripciones, narraciones, transacciones. A ver, ¿qué es una transacción? No es cuando yapean para inscribirse en el curso, A ver, ¿qué son transacciones? Un texto que trata de lograr un propósito como pedir que se haga algo, organizar una reunión o quedar con un amigo. Algunos ejemplos incluyen una carta, un correo electrónico o un mensaje de texto. Es parecido al dialógico, como muy bien dijo la maestra Jacqueline. Maestra Jacqueline, gracias a PISA 2018 creo que ya está contestada su preguntita, ¿no? Ya, muy bien. Maestros, ¿qué les parece? ¿Les paso sí, profesor, disculpe. No, disculpe usted, ¿no? A veces hay momentitos en que no podemos responder, no se preocupe. Muy bien, maestros, ¿qué les parece? ¿Les paso PISA? ¿Les paso esto por el WhatsApp? Mira, y es de 2019, O sea, la prueba PISA fue en 2018, pero esta publicación es de 2019. Les paso, ¿no? 69 páginas. Sí. Y tiene preguntas de PISA, mira. Acá está. Y con su clave, si quieren, ¿no? Bueno, a la profesora Miriam nada más, ella me ha dicho que sí, nada más. Muy bien. ¿A qué me dicen en el Meet? La maestra Claudia, sí, muy bien por el chat, Por fin se anima el chat, muy bien. Vamos a pasar PISA 2018, ya tienen su PISA de noche, Muy bien, cuidado con los triglicéridos, ya está, muy bien, acabo de pasar PISA, He pasado mi artículo, he pasado un video de progresión temática y he pasado la prueba PISA. Muy bien, ahora sí, sigamos. Entonces solamente hay tres tipos de texto según el formato. Ojo, estos son tipos de texto, pero son según el formato. Oye, otro truco, maestra Miriam, ya que me estaba preguntando. Para que sea continuo, debe haber un orden en la lectura. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En cambio, cuando tenemos un texto discontinuo, aparentemente no hay un orden establecido. ¿Sí, maestra Miriam? Párrafos y el orden. Párrafos y el orden es el truquito. Muy bien. Textos discontinuos. Ya, yo te lo sintetizo. No tiene palabras. Miento, disculpe. No tiene párrafos. ¿Ya? Puede tener oraciones y palabras, sí, pero no llega a organizarse en párrafos. Y vamos viendo que está acompañado de elementos gráficos, ¿no? O tal vez tablitas. ¿Y qué es un texto mixto? Fácil, es un texto con párrafos que tiene una imagen o cualquier otro elemento que complementa su información. ¿Ya? Muy bien. A ver. Vamos a premiar a los maestros y maestras que se han quedado y a pesar que saben que falta 3 meses para el examen, están acá. Voy a compartir unos PDFs que el día viernes compartí con algunas docentes practicantes de la universidad, porque sí, me gusta mucho que interactúen, que pregunten, que tengan este ánimo de seguir aprendiendo, más allá de que falta todavía, pues,
mucho para el examen. Les he compartido otro librito, ya les va a servir de repente, más que todo para el ámbito preuniversitario o tal vez para la academia. Uy, se borró. Ya, listo, no se preocupen, no se preocupen. Ya me di cuenta que como he liberado imagen, no tengo el enlace. Ya, ahora sí, sigamos, maestras, ahorita les paso. Ahora, los tipos de textos según la secuencia textual. Una consultita, ¿quiénes son los que habían propuesto este término de secuencia textual? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de autores hoy día, pero de forma significativa. Uy, ¿no se acuerdan? ¿Quién proponía secuencia textual? Si me responden, sueldo otro PDF, ¿ah? Vamos. Nada. Werlich, muy bien. Y también Ada, muy bien. Bueno, en el caso de Werlich es el que habla de bases, ¿no? Y en el caso de Adam es el que habla de secuencias. Pero sí, muy bien. Es gracias al aporte de ellos que nosotros hablamos de ¿qué? Hablamos de bases y secuencias, ¿ya? Bases y secuencias. Muy bien. Cuando hago una preguntita difícil teórica, voy a soltar más PDFs en nuestro grupito de nombramiento o comunicación, ¿ya? Acabo de soltar Homero y Liliada en versión manga. Muy bien. Ahora sí, sigamos. Bueno, texto narrativo. ¿Qué es lo que nos dice la OCDE, la prueba PISA? Nos dice que es lo que le ocurre a uno o varios personajes. Maestros, ¿se dan cuenta que de esta definición de textos es que yo he sacado o he adaptado las macroreglas? Si dicen que es lo que le ocurre a varios personajes, entonces, ¿qué es lo que nosotros resaltamos en un texto narrativo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es lo que resaltamos en un texto narrativo? Vamos. Hechos, profesor. Los personajes con sus... Muy bien, hechos y personajes principales. De acá saco mis estrategias, ¿ves? Leyendo más y experimentando. Muy bien. Textos descriptivos. Ocurre una enumeración de características o propiedades. A ver, le voy a leer la mente a la maestra Jacqueline. Profesor, ¿y cuál sería la macroestructura de un texto descriptivo? Tal vez eso me hubiese preguntado, ¿no? Así como me preguntó cuál fue la macro o cuál es la macroestructura de un texto instructivo, ¿y qué tal si yo formulo también esa misma pregunta o me formulo esa misma pregunta? ¿Cuál será lo más importante en un texto descriptivo? Si consiste en la enumeración de características o propiedades. ¿Será entonces cuál es? Las indicaciones y que lleguen, profesor, a la meta. No los instructivos, Hilda, es descriptivo. Pero, a ver, características o propiedades. Vamos a buscar la característica o la propiedad más importante, ¿ya? Las más importantes, las características o las propiedades más importantes, de la cual se desprenden otras características derivadas. Si te digo que un animal o un ser vivo es acuático, esa es su principal característica. Y ahora, que tenga branquias, que tenga aletas, serían características que ya son específicas, porque la principal característica es que es un animal acuático. ¿Qué opinan, maestros? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Tiene coherencia la explicación o no? Sí, profesor. Muy bien, ¿ve? Ya ahí voy a sacar otro artículo más. Muy bien. Macroestructura de los textos olvidados. Descriptivo e instructivo, ¿no? Muy bien. También una idea, profesora y a Carlos, sería del texto descriptivo con su técnica del subrayado. Claro, hacer un subrayado de texto descriptivo, ¿no? Y esos están en los textos escolares, no, mejor dicho, en los cuadernos de trabajo que repartió el ministerio de color blanquito en el año 2018 en adelante, ¿no? 2018, 2019, ¿no? Maestra Miriam, sí, vio esos cuadernos de trabajo, ¿no? De primer y segundo, color blanquito. No lo vi, digo a usted que mande ese video. Ya, listo. ¿Puede mandar también su librito o cómo se lo puede encontrar? No se preocupe, maestra, ya de nuevo se va a activar el delivery cuando ya las cosas, las vacunas estén más diseminadas. Muy bien, sí, coordinamos, maestra, mira, coordinamos. Texto expositivo, se desarrollan conceptos o constructos mentales, ¿ya? Y se va viendo, y vamos viendo entonces, la presentación de información, que esta debe ser clara y ordenada, ¿ya? Clara y ordenada. Muy bien. Ahora mira, los textos que nos faltaban, los textos argumentativos. ¿Se acuerdan cuál era el principal criterio? Era el propósito comunicativo, la intención comunicativa, lo que diferenciaba los textos.
Entonces, según la OCDE, las pruebas PISA, a partir del 2018 en adelante, vamos viendo que los textos argumentativos convencen sobre un determinado punto de vista, ¿no? Y en este caso va a ser la tesis. ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? Convencer. Y estos textos tienen una carga persuasiva, intentan convencerte, ¿ya? Los textos instructivos te van a brindar recomendaciones o instrucciones para hacer o evitar algo. Y tienen como objetivo orientar y enseñar al lector. Y finalmente los textos transaccionales, ¿no? Como ya me había preguntado muy bien la maestra Jacqueline, bueno, esto lo he sacado también de otros textos, lo he podido adaptar. Son textos interactivos, buscan fines específicos y por lo general son breves y directos y se encuentran en soportes virtuales, ¿ya? En soportes virtuales. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos viendo los géneros textuales, que eran los tipos de texto o subtipos de texto más específicos, pero que obedecen a una organización o a una convención social. En los textos narrativos, por ejemplo, ¿cuáles son sus géneros textuales? Anécdota, parábola, leyenda, cuento y novela. Ojo, ¿con qué otros nombres aparecen los géneros textuales? Vamos a fijarnos que aparece con el nombre género del texto, o también aparece con el nombre género discursivo, ¿ya? Estos son los términos análogos equivalentes para géneros textuales. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿y de los textos descriptivos? ¿Dónde están? Acá. Ojo. Vamos viendo entonces que aparece informe médico, descripciones de procesos, retrato, entradas del diccionario, y también vamos a ver, por ejemplo, textos expositivos. ¿Cuáles son? Monografías, enciclopedias, conferencias, artículos de divulgación. Si alguno recuerda, ¿de dónde puede sacar estos ejemplos? En el cuaderno de comprensión de lectura del año 2016-2017, miento, del 2016 al 18. En este cuaderno de comprensión de lectura para quinta y secundaria hay un apartado exclusivo sobre tipos de texto, géneros textuales y formatos textuales. De ahí he extraído eso, ya, esa información del cuaderno de comprensión de lectura para quinto de secundaria. Muy bien. ¿Y cuáles son los géneros textuales para el tipo de texto argumentativo? Aviso publicitario, crítica de cine, cartas de reclamo. Y de textos instructivos, recetas, manuales, prescripciones médicas, decálogos, reglamentos de instituciones. Y los textos transaccionales, mensajes de texto, comentarios en foros de internet. Muy bien. Ahora viene mi preguntita. Maestros, ¿y esto? Esto es una infografía. ¿Me pueden decir a qué tipo de texto pertenece? Vamos con la práctica. Eso es positivo, información. Expositivo. Más que descriptivo, es expositivo. Muy bien. Te dice definición de infografías, el contenido de las infografías y la utilidad de las infografías. ¿Te has dado cuenta que he podido convertir estos títulos que tienen verbos, los he convertido en sustantivos y de ahí he obtenido los subtemas. ¿Y esto qué tipo de texto será? Ojo, cuidado, cuidado, fíjate el título y fíjate el propósito, y encima fíjate este aspecto, mira, number one, number two, number three, Sería instructivo. Muy bien, maestra Jane, maestra Zulema, maestra Hilda, maestra Miriam, maestra Claudia, muy bien, otro PDF para la colección, muy bien. ¿Qué les parece la Divina Comedia en versión manga? A ver, vamos. Ya, profesor, bien nomás. Sí, y así están participando más, ¿por qué? Porque ya me he dado cuenta, mientras que el examen sea más lejos, pocas personas van a entrar o bueno, van a estar en versión radio, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero entonces hay que buscar la forma de motivar, pues. Pero ojo, lo que yo estoy haciendo es la gamificación, no es condicionamiento, por si acaso. Muy bien, maestros, este es instructivo, ¿ya? De Arguedas, sí, pronto voy a conseguir de Arguedas, maestra, ¿por qué? Porque ya sé que como estamos en el mes de julio, desde ahora se están preparando ¿para qué? Para el concurso José María Arguedas. Le escucho, maestra Jacqueline, le escucho, a ver.
Sí, ¿me escucha, maestro? Sí, ¿no? Le escucho fuerte y claro. Vamos, maestro. Sí, yo quería preguntarle cuando usted hace un poquitito mencionaba sobre los géneros discursivos del tipo de texto descriptivo y ¿Ya? habló de Acá encabezados de está. los diccionarios. Sí, sí, entradas del diccionario, ajá. ¿Por qué eso sería descriptivo, maestro? Muy buena pregunta, maestra. Muy bien. De nuevo contra las cuerdas. Muy bien. Primero, primera precisión. ¿Esto qué es lo que hice? Lo he transcrito tal cual del cuaderno de comprensión de lectura de quinta y secundaria. Ojo, ya, primero, y tal vez ahí como reto puedo tomar hasta la foto de la página. Ya. Segundo, en el caso de la entrada al diccionario, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Y a mí siempre me gusta que me observen, me pregunten, ¿no? Que el material no quede ahí muerto, ¿no? Cuando hablamos de la entrada al diccionario, para mí, maestra, es un texto expositivo. Bueno, si usted quiere hacer la diferencia entre expositivo, Informativo, informativo exacto. y explicativo, hay un buen libro de Teodoro Álvarez Angulo que se llama La didáctica del texto, ¿no? También lo tengo en PDF, pero tendrían que hacer muchos méritos para compartirlo. Ay, ¿Ya? profesor. Muy bien, pero Hilda, vamos, pido tu opinión, Hilda. Y si opinas, mando la didáctica del texto para responder a la maestra Jacqueline. Hilda, ¿tú qué opinas? Entradas del diccionario, ¿a qué más te suena? ¿Descriptivo o expositivo? Mientras voy buscando el libro, Hilda. Para Vamos. mí, expositivo y más se va para el lado de informativo, profesor, porque ahí te dice completo, ¿no? De dónde procedencia, o sea, género, Ya, eh, muy bien. Muy bien, Hilda. Estoy buscando el completo. libro. Maestra Jacqueline, ¿usted qué opina? Vamos, la escucho. Maestra Jacqueline. Acuerdo con la maestra de que más que ser descriptivo Se escucha muy bajito. Ahora sí se escucha. Está en muy, muy lejano. estoy susurrando. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí la escucho fuerte y claro. Perfecto. Concuerdo con la maestra, profesor, porque más que descriptivo es informativo, pero como dentro de la tipología no hay informativo, pues es expositivo, ¿no? Exacto, muy bien, qué bien, ¿ah? Pero sí, tiene mucha razón. Son pocos los autores que hacen esta diferencia, ¿no? Hacen esta diferencia. Uno de los pocos que hace esta diferencia es Teodoro Álvarez Angulo, ¿no? Entonces, por eso sus libros son muy buenos. Es el que hace esa diferencia entre texto expositivo, explicativo e informativo, ¿no? Entonces, esta diferencia nos permite a nosotros poder trabajar con mayor precisión. Pero si nosotros nos ceñimos a la OCDE, pues la OCDE lo único que hace es utilizar el término expositivo, ¿ya? El término expositivo. Muy bien. Bueno, Profesor Giancarlo, sí, escucho. esas entradas del diccionario no se refiere, no sé, a la portada del diccionario. Ah, no. Cuando hablamos de las entradas, hablamos de estas definiciones. Es decir, por ejemplo, cuántas entradas o cuántas veces aparece la definición de una palabrita. ¿Ya? A eso nos referimos con entradas. Esto desde el punto de vista, ¿de qué? De la lexicografía, ¿ya? Muy bien, el librito se me ha hecho escurridizo, pero voy a poner uno que es igual de bueno, ¿ya? Igual de bueno, se llaman los modelos textuales. Ya, muy bien, muy bien. A ver, seguimos hasta donde nos dé el tiempito antes de hacer comprensión de lectura. Textos argumentativos. Tenemos aviso publicitario, tenemos crítica de cine, cartas de reclamo, instructivos, recetas, manuales, prescripciones médicas, decálogos, reglamentos de instituciones y textos transaccionales. Ah, ya lo habías puesto, ¿no? No lo había resaltado. Ya. Vamos, maestras. Y esto, a ver, acá dice One Piece. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué género? Fácil, ¿ah? El género textual. Género, uy, se pasó ya. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Primero aparece expositivo.
Ah, ya, ese es positivo, pero ¿qué género textual? Mira, mira las imágenes, mira todo lo demás. Es una infografía. Es una infografía, muy bien, infografía y texto es positivo. Siguiente, ya para irnos despidiendo, vamos. Vivas nos queremos. Agarra el tambor y la olla y hagamos justicia y memoria. Asu. Agarra el tambor y la olla. Hagamos justicia y memoria. Asu. Es un anuncio propagandístico y tipo de texto será pues argumentativo. ¡Wow, maestra! ¡Guau! Muy bien, la maestra ha hecho una diferencia muy precisa, muy atinada, la maestra Jacqueline. ¿Por qué? Porque una cosa es un anuncio propagandístico, que ha dicho ella, propagandístico, y otro muy diferente es un publicitario. El propagandístico no quiere venderte nada, quiere que tú actúes, que tú reclames, que tú reflexiones, que tú cambies tu actitud. El publicitario quiere venderte un producto, ¿ya? Ahora, ¿en qué se parecen los dos en esos anuncios? En que los anuncios son, bueno, son géneros textuales, ¿no? Pero que pertenecen al tipo de texto argumentativo. ¿Qué? ¿What? Profesor, no, ya se equivocó, no, ya me voy, no. Uy, no, es que es un texto argumentativo. Yo sé que ustedes están acostumbrados a encontrar texto argumentativo como un texto con párrafos y sus tesis y sus argumentos. No. También los afiches, los anuncios propagandísticos, publicitarios, o también afiche, ¿no? Afiche propagandístico, afiche publicitario, también son texto argumentativo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Y pongo otro librito más. ¿Por qué? Es lo que diferenciaba cada tipo de texto. Y lo dije al inicio. ¿Por cuál? Profesor, porque el propósito es persuadir o convencer. Muy bien, el propósito, la intención comunicativa, el acto ilocutivo. Muy bien, wow, ¿no? Wow. O sea, hoy día hemos visto bastantes temas, que son muy importantes para tener en cuenta como maestros de comunicación al momento de resolver las casuísticas, porque después va a haber confusiones y por correr con los temas nos vamos a dar cuenta, uy, ¿por qué no repasé eso? Uy, ¿por qué no se hizo esto en clase? Entonces nos vamos a dar cuenta que esto es muy importante. Ya les voy a dar otro regalito por estar acá. Muy bien, maestras y maestros. Voy a terminar, voy a mandarle unos 2 libritos más por PDF y voy a concluir. ¿Sí, maestras? Nosotros continuamos con las clases de comunicación siempre desde las 5:30 hasta las 7, ¿ya? Obviamente se iba a intensificar esto, se iba a intensificar si se acercaba el examen, pero ¿qué ha pasado? Ya pues nos vamos hasta el 30 de octubre. Así que tenemos más que aprender. Y sí, maestra, le escucho. Profesor, esta clase lo va a poner en YouTube. Ya me he vuelto fanática del YouTube. No sé qué dice la gente, ¿lo subo o no lo subo? Porque no me ha gustado, ¿ah? Tus reflexiones, mis preguntas. Claro, súbalo, profesor. Ya se han vuelto fanáticas de YouTube. Muy bien, maestra, sí. Sí, lo va a subir, la maestra Claudia Zucay también quiere que lo suba, muy bien. Que me han sacado bastante información, pues ven cuando preguntan, y no solamente por los PDF. Muy bien, esto va para YouTube a pedido de la gente. Nos vemos, sí, va para YouTube, palabra del maestro. Nos vemos, chau, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesor.